Estimados estudiantes, bienvenidos a su materia, Principios de Liderazgo. Hoy trabajaremos con la unidad número 7, la cual lleva por título El liderazgo en el desarrollo de habilidades. Lo primero que hay que definir es habilidad. La habilidad es capacidad, destreza, predisposición de una persona para ejecutar cierto trabajo o tareas con facilidad y muy bien. Hay habilidades, por ejemplo, musicales, deportivas, de observación, de análisis, administrativo, matemáticos, etc. En estudio reciente se hace una conexión entre lo que es una habilidad y los tipos de inteligencia. Sabemos que existen diferentes tipos de inteligencia y cada persona se caracteriza por eso. Hay inteligencia espacial, artística, matemática, en fin. Una persona, por ejemplo, con una habilidad artística es una persona que tiene capacidad, por ejemplo, de pintar, de actuar. Bien, una persona con habilidad matemática para resolución de problemas lógicos. Una persona con eh, inteligencia deportiva tiene la capacidad de tener lo que se llama la inteligencia muscular, es decir, la capacidad de saber mover su cuerpo, bien, depende el deporte que practique y también para poder generar estrategias para lograr que el equipo o él, si es un deporte individual, gane. Entonces, habilidades. Por otra parte está la técnica, que cuando alguien domina bien un área determinada a nivel técnico instrumental. Ahora, las habilidades blandas son esas destrezas que tienen que ver con relacionarse con los demás. Por ejemplo, inteligencia emocional. Hay personas que carecen de este tipo de habilidad en cuanto no saben leer al otro. Y quiero detenerme un poco aquí. Cuando hablamos de leer al otro, tiene que ver con el hecho de que la persona tiene la capacidad de ver las emociones que el otro refleja. No es ese vicio, por llamarlo de alguna manera, que ya le he comentado en clases anteriores, de creer que uno puede saber lo que la otra persona está pensando, que se llama en psicología lectura de pensamiento, que es un gran error cuando la persona cree que puedes saber qué es lo que la otra persona piensa. Pero leer al otro es saber cómo a través del lenguaje corporal la persona emite emociones, sentimientos. Por ejemplo, ¿alguno le ha pasado de ustedes de que personas que a ustedes les conocen muy bien, por ejemplo, las madres tienen ese don, que más allá de que una persona disimule una emoción, la mamá te dice, ¿qué tiene? ¿Qué te pasa? ¿Por qué? Porque sabe que en la mirada o en algún microgesto, es decir, esos gestos pequeños que no se ven en el lenguaje corporal, ella ahí sabe y deduce que pasa algo. Eso es inteligencia emocional. Entre tantas cosas, en el universo de la inteligencia emocional es uno de los puntos. Lo otro es la empatía. La empatía es la capacidad de sufrir con el otro. Viene del griego empatos, que es sufrir con. Esa es una gran habilidad porque es el hecho de que la persona pueda tener los sentimientos que le da, que transmite el otro. Algo muy interesante y que debe desarrollarse. Los líderes deben tener tenerlo por algo muy importante, porque sentir con el otro te hace encontrarte, ¿bien? No ver a la otra persona como un objeto, sino ver a la otra persona como un ser que piensa y siente como siento yo. Bien. Otra, la capacidad de liderazgo, capacidad de enfrentar conflictos y negociar,
capacidad de motivar a otros, habilidades para establecer y mantener contactos con otros, capacidad, cosa que se busca mucho en las empresas en la actualidad, de trabajar en equipo. Otras habilidades blandas que les presento son la de competencias conductuales, por ejemplo, las habilidades interpersonales, habilidades de autonomía, que si bien la persona puede trabajar en equipo, la persona autónoma también puede generar producciones de manera propia sin que esté alguien detrás de él diciéndole qué tiene que hacer. Autoliderazgo, coherencia, integridad, capacidad de atención y escucha, autorregulación, interés y curiosidad, autenticidad, responsabilidad personal y social, capacidad de reflexión, proactividad, pasión, humildad, aprendizaje continuo, capacidad de síntesis y de argumentación, gestión del tiempo, confianza, puntos suspensivos. Como verán, son un montón las habilidades blandas que la persona puede tener. En este momento es interesante pensar cuáles de todas estas tengo yo. ¿Por qué? Porque las habilidades blandas toman cada día más importancia. Aquí le dejo el ejemplo. Se puede contratar un administrador brillante en una empresa, pero si no sabe mandar, relacionarse, ni tiene liderazgo, va a tener muchos problemas. Hay profesionales que lideran sus respectivas áreas, pero no son capaces de relacionarse entre sí, de tolerarse, de trabajar en equipo, de solucionar problemas, de coordinar entre áreas o entre departamentos o entre turnos. Entonces, miren lo importante que son las habilidades blandas en las profesiones cada día. Las habilidades duras son las que se enseñan en la universidad. Y es más fácil conseguir habilidades duras en las personas al momento de contratarlos que blandas. Por eso cada día más al momento de la selección de personal se hacen en las grandes empresas y corporaciones, se hacen exámenes psicológicos, test, acompañamiento previo para saber qué persona se está contratando. Y no por ello quiere decir que la persona de una vez queda titular o fijo en el cargo, sino que la persona va en el tiempo dando pistas de cómo es. Y por eso muchas empresas tienen lo que se llama el periodo de prueba. ¿Por qué? Porque uno entrega un título universitario y dice soy administrador, soy ingeniero, soy X. Ahora bien, una cosa es eso, que es importantísimo y es lo que te enseñó la universidad, pero otra parte es, y es lo que pretende esta materia, decir, tengo un capital humano que va a ayudar a esta empresa a crecer. Entonces, ahí es donde entran las habilidades blandas. Es decir, soy empático, puedo trabajar en equipo, tengo liderazgo y autoliderazgo, soy autónomo, bien, tengo inteligencia emocional, pero eso se ve en el día a día, se ve en el contacto con el otro, se ve en el actuar cotidiano. Hay un caso que un gerente de una compañía compraventa de autos usados de Estados Unidos, empresa que tenían para el momento de la entrevista, cosa que coloco aquí un abstract del artículo, casi 5.000 empleados y 200 sucursales. Esa persona, que era gerente general, había ingresado como limpiaautos en la empresa e hizo carrera. En una entrevista que le hizo un periodista le dijo que para haber llegado a ese alto cargo tenía que haber hecho carrera y saber mucho de mecánica. Y él le dijo que apenas sabía de mecánica, pero en cambio entendía mucho a las personas. Gerente de una gran empresa con 1.000 empleados y 200 sucursales. ¿Qué era la habilidad que tomó esa gran empresa para colocarlo como gerente general? Una habilidad blanda. Podía entender mucho a las personas. Porque es una empresa que se dedica a las ventas y es compra y venta de autos usados. Y esa persona, al poder leer al otro, inteligencia emocional, podía saber
en cuánto podía comprar el vehículo y a quién podría venderle ese vehículo, el tipo de persona y saber cómo es según las características y el diálogo que establece con el cliente, las necesidades del cliente. Es una habilidad blanda. Ahora, el desarrollo de la carrera profesional hoy en día va de la mano con el desarrollo de habilidades blandas. Las habilidades blandas son en definitiva las que conducen al desarrollo y las que generan proyecciones en el mundo corporativo social. Y de ahí que tenemos que ver que las habilidades blandas son evolutivas en cuanto pueden ir cambiando en el tiempo, mejorables, moldeables y modelables. ¿Qué significa esto? Que yo puedo a nivel personal tratar de asumir nuevas habilidades y ir creciendo en ellas. ¿Cómo puedo gestionar en el otro habilidades blandas? Una persona que se capacita, como en el caso de ustedes con esta materia, es una persona que va adquiriendo habilidades blandas. En una empresa que tiene en cuenta la formación del personal, es una empresa que está buscando crear en su empleado nuevas habilidades. Cuando, por ejemplo, en una empresa hacen un taller con una persona que sea capacitada en recursos humanos, psicólogo, por ejemplo, y trata el tema, que lo veremos más adelante de manera muy pequeña, de, por ejemplo, de resolución de conflictos. ¿Qué está buscando la empresa? Darles herramientas a los empleados para que puedan acceder a algo que es normal, que es cotidiano y que siempre va a ocurrir, que son los conflictos. Y que en ese acceso a los conflictos puedan resolverlos. Porque ¿cuál es el problema frente a un conflicto? Que frente a los conflictos las personas lo que hacen es que se retrotraen. O lo enfrentan de mal manera o lo dejan pasar. Pero ninguno o muy pocas personas se hacen cargo del conflicto porque del conflicto siempre se conseguirá un resultado. Donde en una buena resolución de conflictos las dos partes ganan. Una que pierde y otra que gana. Ahora, cuando se emparejan las habilidades duras, las hard, con las blandas, soft, se abre un abanico de posibilidades de interacción e interrelación. Ese pasar de la teoría a la práctica requiere un espacio y un entorno con el que el aprendizaje y el compartir de conocimientos y experiencias puedan darse entre pares y en confianza. Las habilidades blandas son habilidades básicas para la resolución de conflictos, cosa que ya veníamos hablando. La respuesta creativa a un conflicto se trata de cambiar el problema a posibilidades. Se busca afirmar que vas a escoger extraer lo mejor de la situación. Y es lo que ya veníamos hablando. Frente a un conflicto, las personas pueden lograr obtener beneficios, pueden lograr obtener mejoras, pueden crecer y aprender. ¿Por qué? Porque la vida no se trata de perder o ganar, se trata de aprender. Ahora, nuestras actitudes matizan nuestra forma de pensar y de ver el mundo. Entonces, hay dos formas de verlo, que es desde la perfección y desde el descubrimiento. Son dos puntos donde se encuentran, perfección versus descubrimiento. Y cada uno representa una actitud. En este momento lo veremos como un ejercicio mental, donde cada actitud representa un sombrero. El sombrero de la perfección, el sombrero del descubrimiento. ¿Cuál es el sombrero que te colocas cada día? Por ejemplo, ¿en qué piensa nuestra mente bajo nuestro sombrero de perfección? ¿Qué estoy haciendo bien? ¿Estoy a la altura? La vida es una lucha. Los errores son inaceptables. Creencias estáticas sobre lo que es apropiado. Poco riesgo. ¿Qué genera esto? Baja autoestima. ¿Por qué? Porque la persona siempre se está criticando. Siempre se está encontrando puntos negativos. Siempre se maltrata psicológicamente. Entonces, la búsqueda de la perfección trae consigo ganadores versus perdedores.
Por otra parte, ¿qué hay escondido en el sombrero del descubrimiento? Exploración, entusiasmo, riesgo, todo en la vida lo tiene. Experimentación. ¿Qué genera esto? Alta autoestima. Porque hay ganadores y aprendices. Si no hay fallas, solo habrá aprendizaje. La autoestima crece grandemente en una persona que está bajo el sombrero del descubrimiento. Una persona con habilidades blandas, bien hechas, bien empoderadas, es una persona que tiene respuesta creativa a los problemas. El error se debe ver como una oportunidad única para aprender. Cuando se aplaude la disposición de tomar riesgos, se obtiene colaboradores vivos y deseosos de aportar. Es importante, y lo colocamos como segunda habilidad blanda, la empatía, que trata de establecer esa conexión y apertura entre las personas. La mejor manera de desarrollar la empatía es haciendo sentir a la otra persona que es comprendida, por cual significa escuchar activamente. Uno de los grandes problemas de esta sociedad tan vertiginosa, tan rápida, es que no se escucha. Es decir, no nos estamos escuchando. La persona siempre está pensando qué voy a decir frente a lo que está diciendo o exponiéndome el otro. Es un gran problema al cual todos participamos, pero del cual tenemos que tomar conciencia. ¿Por qué? Porque el objetivo del que habla es expresar lo que se quiere para que no haya confusión. Y la tarea del que escucha es obtener los detalles, verificar y confirmar lo que el otro está diciendo y lo que se está olvidando de decir. Cuando hay escucha activa, la persona, y es importante colocarlo sobre todo en la vida laboral y en la vida cotidiana, pero en la vida cotidiana por ahí se conoce un poco más a la persona y en el diálogo va saliendo lo que se quiere decir. Pero en lo laboral siempre hay ciertas máscaras en lo cual la persona se separan unos de otros. Cuando una escucha activa, la persona debería utilizar preguntas como, ¿tú me quieres decir tal cosa o estás expresando esto? Quiero entenderte bien. Entonces, si no hay una idea que es clara, uno lanza una pregunta para que el otro sienta de que es uno el que no está comprendiendo o que uno quiere comprender, pero como que no logra obtener todo el contenido. Eso, si es bien llevado, más que alejar y molestar al otro, lo que hace es atraerlo y decirle, esta persona me quiere escuchar. Entonces, frente a una actitud de escucha activa, hay que hacer preguntas, hay que verificar y hay que resumir. Es interesantísimo utilizar esto en el mundo laboral. Cuando se verifica a través de la pregunta. ¿Me quieres decir que te sientes así con el trabajo o que en este momento estás pasando por esto? Hago preguntas. La persona dice sí, no, verifiqué. Bien. Y resumir, cuando se está cerrando la conversación, bueno, hemos hablado de esto, de que te sientes de esta manera, me estás expresando esto, te agradezco. Eso es fundante en la escucha activa. De ahí que hay que escuchar atentamente, reflexionar, explorar. Y cuando se escucha activamente, no es ofrecer un consejo que no ayude, es buscar que el otro pueda decir lo que siente. Recomendaciones para esta habilidad blanda fundamental en la vida laboral y cotidiana. Escuchar activamente construye relaciones, no hay que ignorar o negar los sentimientos, lea tanto la comunicación verbal como la no verbal para evaluar los sentimientos. Si usted no está seguro cómo la otra persona se siente, pregúntale cómo te sientes sobre esto, qué te afectó, cómo te afectó. Y por último, en esa relación
hay que utilizar la asertividad. La asertividad es la capacidad de decir lo que siento sin afectar al otro. Hay que aplicar estrategias para atacar el problema y no a la persona. En cuando se ataca el problema y no la persona, se logra solucionar el problema. Si nosotros tenemos un empleado que es impuntual, y somos el jefe y le decimos a la persona, mira, tú eres una persona muy impuntual, siempre estás llegando tarde, ¿cómo es posible que pase esto? Esa persona saldrá a la defensiva y dirá, es que aquí no me pagan bien, usted no sabe lo que está pasando o tal. Te puede salir con un lenguaje no elegante. Ahora, si yo ataco el problema y llamo a la persona y digo, mira, lo llamo. Hemos estado observando que en esta semana o en estos 15 días has estado llegando después de la hora de entrada. Y nos parece extraño porque siempre ha sido una persona que llega temprano y tal, y le empezamos a buscarle lo positivo que tiene esa persona y nos preocupa eso. Quisiéramos saber si está pasando algo, qué, qué está originando esto. A lo mejor la persona tiene problemas con el auto, por su casa están haciendo una construcción y cierran las vías en ciertas horas donde él le toca salir, se está consiguiendo mucho tráfico de camino, en fin, a través del diálogo se sabrá cuáles son las causas o si la persona es que se está levantando tarde, sabrá que hay una preocupación hacia su desempeño laboral y sus repercusiones en cuanto al no cumplimiento, en este caso, de su horario de trabajo al no entrar temprano. Ahí se tendrá éxito. Entonces, el secreto del éxito está en pensar cómo es para usted lo que el otro debería o no hacer. Entonces, se puede comenzar, y aquí les dejo eso en la lámina, como yo lo veo, y continuar con una oración asertiva. Su oración yo no es para que sea amable, no tiene nada que ver con ser suave o dulce, no debe ser ruda, pero sí tiene que quedar claro lo que se quiere decir. Y se usa para abrir la conversación, no como resolución. Es la apertura para que mejoren las relaciones. Entonces, ¿por qué son tan importantes las habilidades blandas? En este caso hemos venido hablando de la empatía y hemos hablado de la comunicación y la escucha activa. Porque la toma de decisiones y la administración del capital humano son las habilidades más preciadas en la dirección de la empresa, por encima de la innovación, la logística y el control. Si un empleado no se siente bien, apenas tenga la oportunidad, se va a ir. Y si no se siente bien en la empresa, su rendimiento no será el mejor ni el óptimo. ¿Por qué? Porque si siente que lo están maltratando, la persona no hará más allá de lo que cree que debe cumplir. Ahora, ante la crisis, las habilidades blandas han demostrado ser las herramientas más eficientes para enfrentarlas y vencerlas. En una oportunidad, haciendo una consultoría a una empresa, el jefe de seguridad e higiene era una empresa avícola. Nos contaba que desde que él estaba, los empleados no se habían ido a paro. Normalmente lo hacían. ¿Y por qué? Porque no se sentían a gusto, porque siempre tenían algún reclamo. Entonces, cada cierto tiempo en la semana, ellos paraban la planta. Y eran todos. Y como formaban parte del sindicato, no podían hacer mayor cosa la directiva. ¿Qué hizo él? Empezó a conversar con los líderes y empezó a tomar en consideración sus propuestas y a subirlas y a pelear por ello y a decirle, mira, se ha logrado esto, no se ha logrado esto. Entonces, ¿y qué logró? Dijo, decía, desde que estoy aquí, yo tendría 6 meses, no ha habido paro. Cada vez que ellos tienen problemas, saben que yo les escucho. Y que no solamente les escucho, sino que subo sus problemas frente a la directiva y autoridades competentes.
Las habilidades blandas solucionan crisis, hacen que de las crisis se obtengan oportunidades. Posteriormente, en esta presentación que les dejo, van a encontrar las 5 habilidades de liderazgo que propone Gartner, que es el autor de la inteligencia emocional. Está la mentalidad disciplinada, la mentalidad sintetizadora, la mentalidad creativa, la mentalidad respetuosa y la mentalidad ética. Entonces, la idea es que ustedes sigan leyendo este material y la bibliografía que se le coloca para poder hacer luego de manera introspectiva y cierta y con conocimiento las actividades que se proponen que les ayudarán al crecimiento humano y a ser mejores personas y mejores líderes.